Hoy el tema es el tema del racismo. Y este tema lo quiero tratar, quiero comenzar por ahí, porque en nuestro lenguaje, y ahora cuando digo nuestro estoy hablando más de la red latinoamericana hemisférica, de las Américas, de latinos en Estados Unidos, de latinoamericanos, que se llama Modernidad Colonialidad, y es conocida como tal en muchos lugares de América Latina, de la cual yo soy parte. Es una red, no es un grupo, es una red muy heterogénea, con muchas divergencias, muchas contradicciones. No hay como tal una versión de la colonialidad que pueda decirse que es la representativa de esto o aquello. Hay múltiples versiones, yo tengo una versión personal y no pretendo representar aquí a los otros colegas que forman parte de la red. Yo voy a decir, casi todo el mundo está situado en diferentes espacios geopolíticos en las Américas con diversas luchas decoloniales. Hay compañeros y compañeras en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en diferentes lugares, en Brasil, en otras partes del Caribe, y cada cual desde su lugar está haciendo su lucha, y desde cada lugar hay planteamientos y énfasis distintos. En Centroamérica también, exacto. En Centroamérica también hay luchas decoloniales que también se están dando, y hay también personas identificadas con el proyecto Modernidad Colonialidad en Centroamérica también, que también están desarrollando trabajos en esa dirección. Entonces, es una red hemisférica con una diversidad y heterogeneidad de perspectivas. Y voy a hablar hoy del tema del racismo, porque cuando se habla hacemos una distinción entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo y colonialidad, si bien históricamente están relacionados, analíticamente no lo están. Analíticamente, colonialidad y colonialismo no es lo mismo, aunque históricamente ambos están relacionados. No hay colonialidad del poder, del saber, del ser, de la naturaleza, sin la historia colonial y la expansión colonial europea, pero la colonialidad no se colapsa ni se reduce al colonialismo, porque una vez terminan las administraciones coloniales, la colonialidad continuó, no desapareció. Entonces, ¿qué es la colonialidad y qué es el colonialismo? Es algo que vamos a discutir a través del seminario con más detalle. Pero el tema de qué es el racismo me parece que es un tema central en toda la discusión, porque la visión que tenemos usualmente del racismo es una visión que usualmente termina siendo una visión más enfocada en discriminación racial en mercados laborales, etcétera, que eso es parte fundamental del racismo, pero no es la única expresión del racismo. Hay toda una gama de relaciones de poder en la cual el racismo está insertado, incluyendo estructuras epistemológicas. Y yo voy a hablar aquí mucho sobre el tema del racismo, sexismo epistemológico, que es el fundamento de la universidad, de las disciplinas en las universidades occidentalizadas. Eso lo voy a explicar en el transcurso del día de hoy. Primero, en la mañana voy a hacer un panorama histórico del racismo, y en la tarde voy a hacer una presentación teórica, analítica, conceptual. Empiezo con la historia porque es desde la historia que teorizamos, y entonces es importante comenzar por hacer una narrativa histórica sobre este tema. Yo acabo de publicar un artículo que está en Tabula Rasa 16, que es la revista colombiana, y que le pedían a ver si quizás en los próximos días se circula entre las personas participando, porque es una crítica a Foucault sobre la manera como Foucault construye la genealogía del racismo. Y mi crítica a Foucault es que es muy eurocéntrica su narrativa. Entonces me parece importante hacer esta crítica por la importancia que ha adquirido un autor como Foucault en América Latina. Y que me parece importante comenzar a sacar el grano de la paja, es decir, vamos a ver qué es lo útil de Foucault y cuáles son los límites de Foucault.
en ese sentido es importante hacer un trabajo también crítico de Foucault. Y yo tengo un artículo ahí que es una crítica a la genealogía del racismo de Foucault, porque Foucault enfoca el origen del racismo de una manera muy intraeuropea, donde ni siquiera entra la historia colonial en su panorama de dónde surge el racismo. Aparece como una cosa al interior de Europa y como un fenómeno más decimonónico, donde el racismo se identifica más como el racismo científico del siglo XIX. Y lo que voy a plantear aquí es una genealogía histórica de racismo muy diferente. Entonces, voy a comenzar por decir que a la altura de 1492 hay una diversidad de civilizaciones, economías, sistemas políticos, espiritualidades, sistemas pedagógicos, etcétera, en el planeta. A la altura de 1492 hay una diversidad enorme en el planeta de formas de pensar, de existir, de formas institucionales de autoridad política, de economías, de relaciones humanas, de relaciones de género, relaciones de sexualidad. Había una diversidad en el mundo enorme. Esa diversidad fue poco a poco reduciéndose con la expansión colonial europea, donde a través de esa expansión colonial se fueron destruyendo otras formas de vivir, existir, etcétera, en el planeta. A la altura de 1492, en las Américas, por ejemplo, habían civilizaciones con un desarrollo metalúrgico extraordinario, con un desarrollo matemático extraordinario, con un desarrollo astronómico extraordinario, con desarrollo en la medicina extraordinario, donde se hacían incluso operaciones de cerebro. O sea, eso son cosas que están un poco enterradas en la historia. Ahí están las diferentes civilizaciones que hoy llamamos indígenas en las Américas, ¿no? Autóctonas de las Américas, pero que tienen sus propios nombres, ¿no? Y ahí están los aztecas, y ahí están los mayas, y ahí están los incas, y ahí están los aymaras, y están, o sea, ahí hay una diversidad de civilizaciones en las Américas con grandes avances. Europa, a la altura de 1491-92, era un lugar muy marginal en el mundo. Europa, lo que llamamos hoy Europa, era un lugar muy marginal, muy empobrecido, muy aislado del resto del mundo. Y por eso es que cuando Hernán Cortés llega a el centro de los aztecas, yo no le llamo imperio porque eso es otra violencia epistémica, llamarle imperio a todo lo que es no imperio chino, imperio azteca, imperio inca, imperio eran los romanos. Los otomanos eran un sultanato, los chinos eran un linaje. O sea, hay una diversidad de sistemas políticos, de autoridad política, que los aplanamos ahí en un segundo, donde le llamamos imperio a todo lo que se movía en el mundo en esa época, ¿no? Sin tomarnos un momento de detenimiento y ver exactamente de qué se trataban estos sistemas y cómo operaban y cuáles eran sus lógicas, etcétera. Le proyectamos las categorías eurocéntricas que hemos aprendido a todo lo que existía antes. Entonces, una de las cosas que hacemos muy natural es como que el racismo existe desde Adán y Eva, como una cosa universal. Y deshistorizamos la emergencia del racismo. La deshistorizamos completamente cuando el racismo tiene un momento que surge, emerge, y esas cosas es importante historizarlas porque si es una cosa que está en la historia desde Adán y Eva, entonces es una cosa de la naturaleza humana, y si es naturaleza humana, entonces no hay nada que hacer, porque nos vamos a comportar racistamente siempre. Y es un poco lo que ocurre con narrativas eurocéntricas que tratan de proyectar
las categorías de este sistema mundo que surge a partir de 1492 a todo lo que existió antes de 1492. Y ese tipo de movida es muy peligrosa porque terminamos deshistorizando los procesos a través de los cuales ocurren estas cosas. Y aparece como si fuera lo mismo lo que pasó después de 1492 a lo que pasó antes. Con eso no voy a romantizar el pasado, simplemente señalar que no vamos tampoco a demonizarlo, que es lo que ocurre con la narrativa brasileña, que después de todo, lo que pasa después de 1492 no es tan distinto que lo que pasaba antes. Ese es más o menos el tipo de narrativa que se maneja. Y se dice eso con el racismo, que el racismo existía como una cuestión universal desde que los humanos llegaron a esta tierra. Se dice que la esclavitud, por ejemplo, se deshistoriza la esclavitud. Se habla de la esclavitud, bueno, había esclavitud en el Imperio Romano, había esclavitud en la civilización musulmana, había esclavitud, y entonces después de todo, la esclavitud después de 1492, pues es lo mismo de lo que pasaba antes. Entonces, yo no estoy celebrando la esclavitud de antes ni la de después, pero no podemos aplanar la historia así, porque la esclavitud que emerge a partir de 1492 no es la misma esclavitud de la época de los griegos o de la época de los romanos, de la época de la civilización musulmana o de otras épocas. La palabra incluso esclavitud es problemática, porque lo que nosotros conocemos como esclavitud es esclavitud moderna, y la esclavitud moderna es racial. La esclavitud anterior a 1492 no era racial. Con eso no estoy diciendo que fuera menos mala o menos, pero hay que hacer distinciones. En el mundo musulmán, por ejemplo, usted podía nacer esclavo y terminar siendo el sultán. Eso era imposible en la esclavitud europea después de 1492. Si usted nacía esclavo, usted moría esclavo. Si usted se escapaba de la plantación y se iba a un monte, a usted donde lo capturaban era esclavo. Porque la esclavitud era racial después de 1492. Antes de 1492 no existe, y aquí voy a hacer una afirmación muy fuerte y que la voy a explicar históricamente, no existe racismo. Antes de 1492. No existe ningún sistema social que marcara las diferencias de dominación, opresión y explotación a partir de categorías raciales. Habían otras maneras de hacerlo. Habían otros códigos, otras codificaciones, otras clasificaciones sociales. Y eso hay que mirarlo en la concreta. Pero no había, como tal, la clasificación racial racista. Eso no existía. Entonces la pregunta es ¿qué es el racismo y cuándo surge? Esa es la pregunta. Entonces, quiero comenzar por remitirnos a España, a la historia de España. Yo siempre cuando estoy en España digo, hasta que los españoles no descolonicen la R y la E, seguirán atrapados en las lógicas raciales y coloniales de su historia. Seguirán atrapados ahí. Hasta que la R y la E no la descolonicen, seguirán atrapados, porque esa es una narrativa fundamental. ¿Saben de lo que les hablo? La R y la E. La reconquista. Mientras sigan hablando, la R y la E, mientras no la descolonicen, mientras no eliminen la R y la E, van a seguir atrapados en una lógica colonial y racista del mundo. Siempre digo eso en España porque la R y la E ahí juega un rol fundamental. La R y la E construye una narrativa de la historia que aquí en América Latina la hemos absorbido y por eso me meto ahí. Y es la idea de que hubo una reconquista de la monarquía católica española sobre Al-Ándalus. ¿Saben lo que es Al-Ándalus? Territorio musulmanes en el sur de España, que eso se llamaba Al-Ándalus. No era la España islámica, era Al-Ándalus. Ahí había autoridades políticas que eran sultanatos,
que operaban con lógicas muy diferentes a la monarquía católica española. En esos territorios había la idea de que había una autoridad política que era musulmana en términos de leyes y de codificación, pero con reconocimiento y respeto a la diversidad religiosa e identitaria dentro del territorio, donde se otorgaba derechos y había derechos reconocidos de personas con otras espiritualidades dentro del territorio. La monarquía española, en su proceso de destruir al Andalus y conquistarlo, impone una lógica diferente, que es un Estado, una identidad, una religión. Aquí tenemos los cimientos del Estado-nación, ¿no? La idea de que la identidad de la población tiene que corresponder con la identidad del Estado. Y esa correspondencia de uno a uno plantea que todas las personas que estén en ese territorio tienen que abandonar sus religiones o sus visiones, espiritualidades, identidades, y por la fuerza o se convierten al cristianismo, o son expulsados del territorio, o son masacrados en el territorio. Y esa era la lógica de expansión colonial de la monarquía española al interior de ese territorio, en su avance de conquistar, no reconquistar, conquistar al Andalus. La historia de la R y la E, de que es una reconquista, es la idea que hubo una invasión musulmana en el siglo VIII. Esa idea de una invasión musulmana asume y presupone que entonces los españoles católicos, etcétera, hicieron una lucha de liberación por liberarse del yugo de el poder musulmán dentro de España. Esa es la narrativa hegemónica de la monarquía católica española. Pero ¿qué pasa? En el siglo VIII, si usted se remite al siglo VIII, España no existía. Lo que existía eran pueblos ibéricos, los iberos, que eran indígenas de ese territorio, con una diversidad de lengua, diversidad cultural, etcétera, que existía en ese territorio, dominados bajo el yugo de los visigodos y del obispado de la Iglesia desde el Vaticano. Los visigodos y el obispado andaban en alianza política y mantenían bajo un régimen de dominación y explotación a los pueblos ibéricos. Cuando llegan los musulmanes, que eran bereberes, no eran exactamente árabes, eran bereberes musulmanes, que llegan 2.000, 3.000 tropas, que llegan por el sur, por Gibraltar, y entran por el sur. Piensen que en 60 días, en el siglo VIII, en 60 días, todo ese territorio se hace musulmán y sale y termina en 60 días. Ese es un territorio, imagínense la península ibérica completa. O sea, ahí estoy incluyendo a Portugal ahí. Completa. Ahí no habían aviones, no habían camiones con motores, no había nada. Y en 60 días todo ese territorio es liberado del yugo de los visigodos y de la Iglesia desde Roma, ¿no? Del obispado. Entonces la pregunta es, ¿cómo en 60 días, sin aviones, sin camiones, sin nada, se libera todo ese territorio? Pues ahí pasó otra cosa, que no puede ser meramente una conquista o una que llegaron allí por la fuerza, sometieron a la gente, etc. Ahí pasó otra cosa. Y esa otra cosa que pasó es la que está enterrada en la historia. Porque nos hacen, lo que nos venden es la idea que los musulmanes invadieron España. Y bajo esa visión, y claro, en España el castellano era la lengua y el dialecto de una región muy pequeña de lo que era la Hispania, que se llamaba en esa época. O sea que allí había una diversidad de lenguas, de culturas, de pueblos, etcétera.
O sea, España, tal y como la conocemos, no existe. De manera que no hubo una invasión a España, para empezar. Y segundo, allí pasó otra cosa, que es problemático la palabra invasión, porque lo que pasó ahí fue que los pueblos ibéricos que practicaban cosmogonías que eran más holísticas, como la noción del tawhid en el Islam, que no tenían el dualismo de la cristiandad. Fíjense que dije cristiandad, no dije cristianismo. La cristiandad, que es ya el cristianismo como ideología de Estado y de poder, que tenía una visión dualista. Ellos se identifican inmediatamente con los musulmanes, porque los musulmanes traen un tipo de espiritualidad que es muy parecida a la que se practicaba allí y además parecida al cristianismo temprano de los primeros 4 siglos antes de Constantino, que era también muy holístico en su visión de mundo, no era dualista. Y entonces hubo una identificación inmediata de los iberos y de todos los pueblos allí, y se unen todos y derrocan el poder de los visigodos y el obispado católico. Eso fue lo que pasó. Hubo una conversión en masa. Y aquellos que no se convertían, por el Islam siempre respetaba históricamente, por eso los judíos de Europa, escapando de los pogroms europeos, ¿a dónde se iban? Se iban al mundo musulmán, históricamente, porque era en el mundo musulmán donde tenían sus derechos reconocidos y podían ser judíos sin que nadie los estuviera persiguiendo, etcétera. Toda esa historia está como enterrada, sobre todo después de la guerra contra el terrorismo y sobre todo después de las narrativas sionistas del Estado de Israel, que ha generado un efecto perverso en el mundo, transformando la historia, ¿no?, de una manera para hacernos creer que el conflicto árabo-palestino, palestino-israelí, que es un conflicto milenario, que los musulmanes y los judíos se están peleando desde hace miles de años. Eso es mentira. Los judíos siempre han estado en territorio musulmán, respetados con sus derechos reconocidos. La historia ha sido al revés. Es los judíos escapando de la Europa cristiana que se van a territorios musulmanes porque allí sí tienen derechos, allí sí son respetados. Pero esa historia está como todo hoy día totalmente confuso, porque hay toda una propaganda de orientalistas sionistas, norteamericanos, israelíes y europeos, que nos llega toda esta propaganda y toda esta basura de historiografía que nos ha hecho creer que, bueno, esta gente están peleando de los judíos y los musulmanes de hace miles de años, y eso no es cierto.